capítulo número 1 de la carta a los Hebreos, donde la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Dios, observe por favor lo que dice. Empieza diciendo que es Dios, habiendo hablado muchas veces, y está diciendo de tiempos pasados, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempos pasados, a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo todo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Acaba de pasar por una situación de salud, probablemente usted ha pasado también por otras. Dios nos ha ayudado siempre. Imaginemos estar en una situación crítica de salud. Así se encontraba mi cuñado David, por quien ustedes han estado orando mucho, un pastor. Se sometió él a un trasplante de riñón. Esto fue apenas el jueves pasado, apenas este jueves. Al enfrentar una cirugía, una operación compleja, los médicos le explicaron detalle a detalle el proceso. Él se sorprendió. Ya tenía 3 años esperando ese riñón. Le llamaron, dijo, probablemente debe haber alguna equivocación, porque no me habían dicho nada. Dice, no, mi número de caso es tal, es a usted. Así es de que le sorprendió a él, le llamaron, fue y le contaron y le dijeron que lo iba a operar un robot. Lo iba a operar un robot, utilizando la última tecnología, y le explicaron que gracias a esa tecnología, los cortes que iban a hacer para la cirugía serían mínimos, serían más precisos, y además el riesgo de tomar alguna infección sería mucho menos probable. Y que la recuperación, por supuesto, por no ser una cirugía tan invasiva, sería mucho más rápida. Esta comunicación detallada le dio a David, a mi cuñado, la confianza necesaria para someterse al procedimiento. Imagínese usted, después de 6 horas, este jueves, de haber estado en la cirugía, él sale a la 1 de la madrugada de la cirugía, sale del quirófano mi cuñado David, y lo más increíble fue que su nuevo riñón empezó a funcionar desde el mismo momento en que lo conectaron. Este jueves, después del mediodía, mi cuñado estaba listo para caminar. El nivel de precisión y la claridad de la explicación marcó completamente la diferencia. Y por ser la primera vez que estaban utilizando aquel robot, decidieron ponerle el nombre de David. Ya vemos muchos Davids.
Como muchos otros Davides en nuestra vida, esta historia, amados hermanos, nos recuerda que cuando nosotros recibimos instrucciones claras, podemos confiar en los resultados tal como lo hizo mi cuñado David. El otro David, el robot, que realizó la cirugía, que realizó el trasplante de riñón a mi cuñado, recibió instrucciones específicas. El robot, por supuesto que no tiene discernimiento propio. Simplemente fue programado para seguir exactamente lo que se le indicó. Y así respondió. Está programado para eso. Respondió con precisión, sin fallos. Pero escuche, nosotros, a diferencia del robot, tenemos algo más grande. Dios nos ha dado el libre albedrío, la libertad de elegir escuchar las instrucciones precisas para que las cosas salgan bien. Él nos permite elegir. Y cuando decidimos seguir voluntariamente sus instrucciones, al igual que el robot cumplió con lo planeado, nosotros también obtendremos los mejores resultados. No se trata de programación, se trata de una obediencia consciente y voluntaria. Por eso, mis amados hermanos, seguir las claras instrucciones de Dios en su palabra es lo mejor que podemos hacer. Le conviene a usted. Siga las instrucciones claras de Dios que están en su palabra sagrada y verá cómo todo cambia para bien. De manera similar, así como la comunicación clara fue vital para el éxito del trasplante de mi cuñado David, la comunicación de Dios hacia nosotros ha sido muy clara. Continúa a lo largo de la historia, Dios habiendo hablado en otros tiempos. A través de la historia continúa. Y este mes, cuando estamos celebrando entonces la Biblia, la palabra viva de Dios, desde el principio de los tiempos, Dios ha estado hablando constantemente a la humanidad. Habló a nuestros antepasados, dice la Escritura, de muchas maneras, a través de mensajeros de Dios, a través de sueños, a través de señales, pero en estos últimos tiempos ha hablado de manera definitiva a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de historias o instrucciones divinas desfasadas. Al igual que las instrucciones precisas que recibió mi cuñado David y que le llevaron a confiar, la Biblia, la voz de Dios que nos orienta con claridad, hoy Jesús nos dice que las Escrituras mismas dan testimonio de Él. De hecho, amados hermanos, ¿por qué debemos de conocer la Biblia? Porque ellas dan testimonio de Él. ¿Quiere conocer al Señor Jesucristo? Ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Quiere saber cómo es el Hijo de Dios? Este libro sagrado da testimonio de Él. No cometamos el error de prestar oído a muchas otras cosas que no estén en este libro sagrado. En otros tiempos, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí.
Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Al reflexionar en tu palabra, Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Tenemos necesidad de escucharte. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Exploraremos entonces, mis amados hermanos, cómo Dios se ha comunicado con nosotros y cómo sigue hablando. Y cómo en cada página de la Biblia nosotros vemos lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que podemos aprender en esta mañana de este texto? En primer lugar, yo quiero que usted no olvide. En primer lugar, Dios ha hablado en el pasado. Repita conmigo, en el pasado. De muchas maneras. Si Dios se comunicó de muchas maneras diferentes en el pasado, a través de sueños, de mensajeros de Dios y señales, ¿qué podemos aprender nosotros hoy sobre su comunicación? ¿Y cómo está hablando hoy a través de su palabra? Desde el principio de los tiempos, amados hermanos, Dios ha estado comunicándose con su pueblo. La carta a los Hebreos en este capítulo 1, el versículo número 1 nos dice que nos recuerda que en el pasado Dios habló muchas veces, además lo hizo de muchas maneras. A los padres por medio de los profetas, de los mensajeros de Dios. Dios utilizó una gran variedad de medios, habló a través de sueños, como en el caso de José, por medio de visiones, como a Isaías, e incluso envió señales, además prodigios poderosos, como cuando liberó a los israelitas de Egipto. Esta diversidad en la comunicación no fue casual. Es una comunicación clara de Dios. No fue casual, sino que cada forma de comunicación estaba dirigida a iluminar, a revelar, a dar comprensión, entendimiento, a comunicar diferentes aspectos del carácter, además del plan redentor de Dios. Tenía ese propósito. Dios fue paciente y continuó en su comunicación. Jamás, nunca dejó a su pueblo en la oscuridad, sino que siempre les proporcionó la luz suficiente para guiarles hacia la verdad. A través de estos múltiples medios, Dios preparó el camino para la culminación de su mensaje en Cristo. Cada historia, cada narrativa, cada profecía, cada milagro apuntaba hacia algo mucho más grande, algo más completo. Apuntaba a la venida de nuestro Salvador. Fue por esa razón, precisamente, que allá en Belén de Judea, los ángeles, porque Dios continuó hablando en aquellos tiempos, y los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles cantaron y por eso nosotros también cantamos, porque tenemos un Salvador. Son las buenas nuevas de gran gozo. Está aquí en su palabra santa. Y al reflexionar sobre cómo Dios se reveló en el pasado, entonces nosotros debemos darnos cuenta de que las Escrituras contienen una riqueza indescriptible de la sabiduría, además del plan de Dios. La Biblia no es un simple libro de moralidad o historia. Contiene ética, moralidad, historia. Pero no es simplemente un libro de moralidad, ética e historia, sino una narrativa divina que nos muestra el plan eterno de salvación. Muchas cosas el Señor Jesucristo hizo, pero estas que están aquí escritas tienen un propósito. Son para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. No es para especular, es para conocer cuál es el camino, la verdad
y la vida que nos conduce al Padre. Desde el jardín del Edén, mire, Dios se comunica, Dios siempre se ha comunicado. Desde el jardín del Edén, pasando por el éxodo de Israel hasta el regreso de los exiliados de Babilonia, el Señor, en cada evento de las Escrituras, estaba diseñado para guiarnos precisamente hacia el conocimiento de la redención en Cristo Jesús. Debemos preguntarnos, entonces, ¿cómo estamos respondiendo a la comunicación de Dios el día de hoy? Si Dios habló tan frecuentemente, además de tantas maneras, para que su pueblo entendiera su voluntad, ¿no deberíamos también valorar la Escritura como una fuente continua de su comunicación para nosotros? No se vaya a apuntar ahí para llegar solamente a un número o para que vean su nombre. Apúntese en ese plan de lectura porque usted quiere conocer aún más al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a ese Dios que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A Él debemos conocerlo. Cada vez que abrimos nuestras Biblias, tenemos la oportunidad, amados hermanos, de escuchar la voz de Dios, tal como lo hicieron nuestros antepasados. Escucharon la voz de Dios. Dios habló y sigue hablando. No dejemos que la riqueza de su comunicación, amados hermanos, pase desapercibida o sea subestimada en nuestras vidas. Usted no viene aquí al templo solamente porque es domingo. Venimos porque tenemos hambre y sed de Él. Venimos porque queremos conocerle más. Venimos porque le amamos y Él nos ama y queremos estar cerca. Porque todos anhelamos estar cerca de quienes nos estiman, de quienes nos valoran. Y el Señor Jesucristo dice de usted: a mis ojos fuiste de gran estima. Daré naciones por ti y reinos. Venimos porque queremos tener un encuentro cada día con Él. Porque queremos deleitarnos en su presencia. Venimos porque queremos escuchar su voz. Venimos porque necesitamos recibir instrucciones claras en cómo conducirnos cada día, en cómo afrontar las circunstancias y los desafíos de la vida. No te pasemos por desapercibida las instrucciones claras de nuestro Dios. Es fundamental, mis amados hermanos, recordar que todo el Antiguo Testamento anticipó la venida de Cristo. Además, la salvación que Él traería. La Biblia está plagada de eso. Vemos, por ejemplo, cómo el sacrificio de Isaac prefigura el sacrificio de Cristo, cuando Abraham subió a sacrificar a Isaac. O cómo el éxodo allá en Egipto es una sombra de la liberación que el Señor Jesucristo traería por su pueblo, cómo nos sacaría de la esclavitud. Desde Génesis, mis amados hermanos, está anunciado cómo el Señor aplastaría la cabeza de Satanás a través de la simiente. El Antiguo Testamento está plagado de eso. Hoy, además, amados hermanos, podemos estar agradecidos porque Dios no deja de hablarnos. Dios no dejó de hablarnos después de los antiguos tiempos. Nos sigue hablando
continúa revelándosenos a través de su palabra. Lo que empezó como una comunicación parcial, entonces se completó en Cristo Jesús. Él es la revelación suprema de Dios. Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, es el eterno, el que descendió del cielo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Dios que está con nosotros. Podemos entonces estar agradecidos porque Dios no dejó de hablarnos después de los tiempos antiguos, continúa hablándonos, revelándosenos a través de su palabra. Lo que empezó entonces como una comunicación parcial se complementa en Cristo. Y además podemos encontrar en su palabra su verdad, en cada página de la Escritura. Pero en segundo lugar, yo quiero llevarle al segundo aspecto. ¿Qué podemos aprender también de este pasaje? Dios nos ha hablado nos ha hablado también en estos postreros días por su Hijo, dice la Escritura en el versículo 2. Entonces, mire, si Dios se ha comunicado con nosotros de manera definitiva a través de su Hijo Jesucristo, ¿qué significa hoy en día para nosotros? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo podemos escuchar? Si Él se comunica, ¿cómo podemos escuchar su voz divina en el trajín de la vida diaria? ¿Cómo? Porque Él se sigue comunicando. ¿Cómo? En Hebreos capítulo 1, en ese versículo 2, se nos dice que en estos postreros días Dios se ha comunicado con nosotros por medio de su Hijo. Esta afirmación entonces es profunda. Esta afirmación, amados hermanos, tiene que traer una transformación en nuestra mente, en nuestra concepción de quién es Dios. Después de siglos de revelaciones parciales y además temporales, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, y había ocasiones que la profecía escaseaba. O sea, Dios no hablaba, quedaba interrumpido el mensaje. De hecho, desde el profeta Malaquías hasta la venida del Señor Jesucristo pasaron 4 siglos, 400 años. Revelaciones parciales. En Jesús, Dios no solamente comunicó su voluntad, sino que Dios se revela a sí mismo. Se revela a sí mismo. Por eso aquel discípulo extraviado, trasnochado, o no sé cómo podría decirle, dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Tú quieres que entendamos y nos estás diciendo. Y no lo entendía. Ay, muchachos, dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me has visto. La revelación suprema de Dios. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Porque el Señor Jesús no solo comunicó su voluntad, sino que se revela a sí mismo plenamente. Jesús es la comunicación perfecta de Dios, porque Él no es solo un mensajero más, sino el propio Hijo de Dios. La palabra hecha carne. No hay comunicación más alta y más completa que la que encontramos en la revelación de Cristo Jesús. Todo lo que Dios quiso decirnos sobre su carácter, todo lo que Dios quiso decirnos sobre su propósito, además de su plan de salvación, lo ha dicho en la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el cumplimiento de cada promesa, la encarnación de la palabra viva de Dios. Cuando miramos a Jesús, es el rostro visible del Dios invisible.
Y conocerlo a Él es conocer al Padre. Nos comunica su cuidado. Cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos más de Dios. Nos comunica su cuidado. Amados hermanos, Jesús se interesó por los necesitados. Él es nuestro proveedor. Nos comunica su compasión. Sanó al ciego. El Señor Jesucristo nos comunica su cuidado, su provisión. Él dio de comer a los hambrientos, multiplicó los peces, multiplicó los panes. A través de su palabra le conocemos más porque nos comunica su ternura. Conocemos más al Señor Jesucristo porque enjugó las lágrimas de aquella viuda que había perdido a su único hijo. Nos comunica el carácter del Señor Jesús. ¿Quiere conocer más al Señor Jesús? Este libro da testimonio de Él. Es comunicación clara. Nos sigue hablando e invitando a seguirle a Él. Por eso dice que usted tiene libertad, tiene libre albedrío. No somos un robot como el que operó a mi cuñado David. Nos ha dado la capacidad de elegir el que quiera venir en pos de mí. Es voluntario. Este libro eso dice. Palabras del Señor Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Nos sigue comunicando. Este libro nos habla de su poder. Ese es el poder eterno de nuestro Dios, el poder ilimitado, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, mostró su grande amor, porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Nos muestra su gran amor porque, aunque se fue, ascendió al cielo, no nos ha dejado solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras claras, concisas, directas, específicas, especiales, usted necesita conocerlas. Por eso la importancia de ir a la palabra de nuestro Dios. Son las palabras mismas de Dios que prometió hacer algo, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es el Dios que nos comunica de su protección. Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Podemos entonces confiar en nuestro Dios? Esta palabra santa nos dice que podemos hacerlo, porque es la palabra misma de nuestro Dios. De ahí la importancia de escudriñar la Escritura. De ahí la importancia de reflexionar en la Escritura. De ahí la importancia de enseñar la Escritura. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. No erréis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Nos continúa constantemente hablando y nos invita a no atemorizarnos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. ¿Por qué cree que una persona, cuando pierde a su ser querido y que conoce a Dios, hay dolor, por supuesto, en el corazón? ¿Usted cree que nosotros no sentimos la pérdida de nuestro hijo ahora durante la pandemia? Por supuesto que sí. Pues sí, lo extraño. ¿Cómo disfrutaba sus abrazos? Abrazos de oso. Era el más chiquito, pero el más alto de los tres. Un cochinito lindo y cortés. ¿Cómo se me colgaba y me abrazaba? Lo extraño, sí.
Pero hermanos, yo puedo dar testimonio de cómo el poder de Dios nos sostiene. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una esperanza viva. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Volveré a ver, amigo, que por supuesto. Este es un parpadeo de ojos nada más, hermanos. Estaremos por toda la eternidad. Pero eso usted no lo puede saber más que escudriñando la Escritura. Es la palabra de nuestro Dios. Él continúa hablando. Cristo Jesús murió, pero también resucitó. Él vive. Él está con nosotros, está con su pueblo, está con su iglesia, está con sus hijos y Él le ama y quiere lo mejor para usted. Dios nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. La encarnación de Jesús es entonces sin duda el acontecimiento misionero más grande de la historia de la humanidad. Y dije el acontecimiento misionero, es la misión de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada de mi propia cuenta, yo hago lo que el Padre me dio que hiciera. Vino a una misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él dijo, muchachitos, no se les olvide, así como el Padre me envió, yo también los envío. Dios continúa haciendo su misión y lo quiere hacer a través de usted, a través de su vida, a través de esta iglesia, a través de nuestra iglesia. Él lo quiere hacer. Ese es el plan de Dios. Nosotros no nos reunimos para otra razón más que para hacer la voluntad de Dios. Y cuando se siguen las instrucciones claras y precisas, créalo, habrá éxito en todo lo que se emprenda. Debemos preguntarnos, ¿estamos escuchando a Dios hoy? Yo no estoy diciendo una iglesia. ¿Estamos escuchando a Dios hoy? Yo no estoy diciendo una religión. ¿Estamos escuchando a Dios hoy a través de su palabra? Yo no estoy diciendo a un predicador. Estoy preguntando, ¿estamos escuchando a Dios? Si deseamos conocer a Dios, debemos mirar a Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es a través de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, especialmente los evangelios, encontramos el testimonio vivo de quién es Jesús. Además, que ha hecho por nosotros. La encarnación de Cristo no solo fue un evento histórico, es una realidad. Mis amados hermanos, por favor, no lo olviden. Esto no es meramente el mes de la Biblia. Qué bueno que hay un énfasis en eso. Debe haberlo. Cada vez que usted piense en Dios, recuerde su palabra. Cada vez que usted quiera conocer la voluntad de Dios, vaya a su palabra. Cada vez que usted necesite dirección, vaya a su palabra. Porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es la revelación suprema de Dios y esta palabra es la que da testimonio de Él. Las profecías, las historias, los salmos, las enseñanzas nos dirigen a Cristo, el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir al mundo. En Lucas capítulo 24, en el versículo 27, leemos que Jesús, mire, después de su resurrección, dice la Escritura que iba una pareja caminando y se los encontró. El Cristo resucitado. Y le dijo, ¿de qué vienen ustedes hablando en el camino? ¿Eres tú el único aquí que no sabe lo que ha sucedido en estos últimos días? Estaban hablando de la crucifixión del Señor Jesús y de la resurrección del Señor Jesús. ¿Eres tú el único?
Dice que el Señor Jesucristo pacientemente se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. Y dice que les empezó a hablar. Les empezó a hablar de las Escrituras. Todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Eso fue lo que hizo. Mis amados hermanos, esto nos muestra que si nosotros queremos, debemos reconocer que todo gira en torno a Jesús. No es solo una colección de escritos antiguos. La Biblia, mis amados hermanos, es el testimonio viviente de Cristo Jesús. Si deseamos conocer a Dios, debemos escuchar a su Hijo y lo hacemos abriendo nuestras Biblias. La Biblia continúa, en tercer lugar quiero decirle, la Biblia continúa hablando hoy, dando testimonio de Jesús. Y si las Escrituras dan testimonio de Jesús, además sigue siendo la voz viva de Dios. ¿Cómo está hablando entonces la Biblia a su vida hoy? ¿Estamos realmente escuchando y respondiendo a ese testimonio? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo número 39 de la palabra santa de nuestro Dios, el Señor Jesucristo declara que las Escrituras dan testimonio de Él. Esta verdad se presenta entonces a lo largo de toda la Biblia. La Biblia dice que Él es el Alfa y el Omega. La Biblia dice que el Señor Jesús es el principio y el fin. Así es de que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo las profecías apuntan a Jesús, además también su cumplimiento en Él. Desde la promesa de redención en el jardín del Edén, hasta la muerte y la crucifixión del Señor Jesús. Todo aquello prefiguraba lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Él es el prometido. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es Jesús. El Nuevo Testamento, por su parte, proclama abiertamente quién es Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que significa su venida para el mundo. Amados hermanos, en este mes dedicado a la Biblia, estamos llamados a renovar nuestro compromiso de leer. Estamos llamados a renovar nuestro compromiso a estudiar. Dios nos está llamando a renovar nuestro compromiso a meditar en las Escrituras. Dios nos está llamando a hacer un compromiso firme con Él. No podemos tratar este precioso libro como un simple libro de historia o un registro de tiempos antiguos. La Biblia sigue siendo la voz autoritativa de Dios. Al abrir nuestras Biblias nos encontramos entonces con ese Cristo resucitado. La Biblia no es opcional para el creyente, es nuestra guía, es nuestra única regla de fe y práctica, es nuestra autoridad divina. La Biblia es la base de nuestra fe. Sin ella corremos el riesgo de desviarnos, además de perder de vista al Señor Jesús, quien es la centralidad de toda ella. El Señor Jesucristo advirtió a los fariseos de su tiempo y les dijo que erraban ignorando las Escrituras. ¿Quiere usted tener éxito en la vida? Siga las instrucciones específicas de Dios. Y es voluntario. A diferencia del robot que fue programado, mi cuñado David salió con bien de la cirugía. El riñón empezó a trabajar desde el momento que lo conectaron.
El mismo jueves a la 1 de la tarde mi cuñado David estaba caminando y le dijo al médico, entonces si le pusieron David, ¿significa que es mi hijo? Dice, sí. Dice, a mis hijos yo me los llevo para mi casa. Se lo quería llevar. Inteligente el pastor, ¿no? Amados hermanos, hacer de la lectura y la meditación de la Biblia una prioridad en nuestras vidas es un imperativo. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes de las Escrituras. Necesitamos conocer cada día más a nuestro Dios. Dios se ha comunicado con nosotros a lo largo de la historia. No lo voy a repetir. Ya lo leímos en la carta a los Hebreos. Y en estos postreros tiempos, Dios sigue hablándonos a través de su Hijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, da testimonio Dios en su palabra de Cristo. Las Escrituras nos cuentan lo que sucedió y nos dicen también lo que sucederá. Hagamos de la Escritura entonces una prioridad en nuestra vida. Comprometámonos a leerla diariamente. Tenemos hermanos que se dedican a la traducción de ella porque es necesario, porque la gente no puede conocer a Dios si no tiene la palabra. Nuestros hermanos se dedican a la traducción de la Escritura para que otras personas la puedan tener en su idioma, para que puedan conocer las instrucciones claras y específicas de Dios, porque necesitan conocer a Dios. Ellas son las que dan testimonio. Amados hermanos, celebremos constantemente la realidad innegable de que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Los apóstoles no podían parar de decir lo que habían visto y lo que habían oído, aún bajo las amenazas y la persecución. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En este estado de Oaxaca, es uno de los estados en la República Mexicana donde más, o uno de los cuales se vive la persecución. Pero no hay comparación alguna como la persecución que hay en otros países. En medio de todo, podemos darle gracias a Dios porque tenemos la libertad de reunirnos para adorar a Dios. Hay países en donde no les es lícito reunirse. Hay una iglesia que le llaman la iglesia subterránea. Se esconden. Usted no tiene que hacer eso. Tiene la oportunidad de reunirse en este santo lugar para adorar a nuestro Dios. Hermano mío amado, no lo menosprecie. Tiene la oportunidad de tener una página impresa de la Biblia. Me ha tocado estar en lugares donde hermanos, con el deseo de compartir el Evangelio, sacan un folleto tan antiguo y tantas veces usado para compartirle del Evangelio a otra persona. Y una vez que se lo explican, lo doblan y lo guardan. Nosotros no tenemos esas limitaciones. Comparta esa palabra. Comparta esa verdad. Dígale a este mundo y a esta sociedad que Dios continúa hablando.
y que quiere hablar a su vida y a su corazón, porque quiere extenderle una invitación para estar con Él por toda la eternidad. Y en esta mañana, antes de irnos, veo algunas personas a quienes yo no había visto anteriormente y de eso me alegra. Pero con esto quiero decir que no le conozco. Y yo no me quiero ir de aquí sin invitarle a que, si acaso usted no ha tenido un encuentro personal con ese Dios que ha venido a buscar, como me buscó a mí, en esta mañana le está buscando también a usted. Quiere darle el perdón de pecados y quiere darle también la vida eterna. A eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al mundo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero a diferencia del robot que operó a mi cuñado David, Él le da a usted la libertad de tomar esa decisión en esta mañana. Responda a la invitación de Dios. El que a mí viene, Él dijo, yo no le echo fuera. ¿Querrá usted entregarle su vida al Señor Jesús? Si habrá alguna persona en esta mañana que nunca lo ha hecho, ahí en el lugar donde está, solamente levante su mano y alguno de los líderes de la iglesia platicará con usted. Si hay alguna persona. Padre, gracias por haber venido a buscarnos, gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado, gracias por continuar hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En esta mañana queremos tomar la firme convicción, la firme decisión, Señor, bajo nuestra convicción, una vez más, de tener siempre atento nuestro oído para escuchar tu voz. Señor, nos comprometemos a escudriñar tu palabra, a leerla, a reflexionar en ella. Y nos comprometemos también, Señor, a compartirla con aquellos que todavía no te conocen. Sigue bendiciendo tu iglesia. Gracias te damos en esta hora. En este mes, Señor, cuando se está celebrando la Biblia, la palabra santa, la palabra eterna, la palabra de nuestro Dios, te damos gracias porque nos has permitido conocerte a través de ella. Gracias, Señor. Sigue utilizando esta iglesia como un faro, como un lugar, Señor, para iluminar y irradiar la esperanza que solamente en Cristo Jesús se encuentra. Que desde este lugar, Señor, tu palabra siga alumbrando y tu palabra siga dando dirección a todo aquel que está cansado, que está necesitado. En Cristo Jesús yo te lo ruego. Bendice a su pastor y a cada uno de los líderes de esta iglesia. En él te doy las gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.